¿Qué tal amigos? En este video les voy a mostrar un nuevo método con el cual pueden ganar mucho dinero, ya sea en PayPal como también por transferencia, simplemente copiando y pegando mediante la ayuda de un bot. Es un método bastante interesante, no cuesta nada de trabajo y seguramente te va a interesar bastante. Si te interesa, por supuesto, quédate hasta el final de este video y sigue los pasos paso a paso para que no te pierdas nada. Y recuerda antes suscribirte al canal si aún no lo estás. Recuerda pasarte por mis otros canales. Y recuerda también que tengo un sorteo activo de $10 por si te interesa participar de forma gratuita. Simplemente ve a este video que te estoy señalando y participa con las instrucciones que te indico. Como te digo, son $10 por si te interesan y es totalmente gratis. Dicho esto, vamos a seguir con la estrategia. Bueno, antes un paréntesis con respecto al sorteo que lo voy a dar, anunciar la fecha del sorteo, mejor dicho, y anunciar los ganadores en el grupo en Telegram, ya así que es muy importante que estén unidos al grupo. Bien, ahora sí amigos, vamos a comenzar con la estrategia y prácticamente lo que vamos a hacer en esta estrategia es registrarnos en páginas donde vamos a trabajar como redactores, o sea, escritores, escribir artículos, textos de diferentes temáticas. Tranquilos que aunque seas principiante, aunque no sepas escribir bien o lo que sea, con este método simplemente vas a copiar y pegar y te va a funcionar de lujo, ¿ya? Entonces, lo primero, vamos a utilizar dos plataformas. La primera se llama techbroker.es, como estás viendo acá en pantalla, y la segunda la tenemos acá, vamos a ver si la tenemos acá arribita, y se llama scripted.com, ¿ya? La estaba ojeando recién, por eso vamos a empezar de acá. La segunda se llama scripted.com. Y como les digo, son plataformas donde vamos a registrarnos y trabajar como redactores, ¿ya? O sea, si nos registramos, ojo que hay que registrarse y luego hay que esperar a que nos aprueben. En caso de que nos aprueben, pues nos van a enviar diferentes temáticas de los artículos que necesitan y nosotros vamos a escribirlo. Entonces vamos a ver primero la primera plataforma que se llama TechBroker. Acá nos dice gana dinero de una forma rápida y sencilla con tus textos. Regístrate ahora y transforma tus textos en dinero. El camino hacia el primer encargo es muy sencillo. Acá nos dice conviértete en un redactor en solo unos pasos. Regístrate de forma totalmente gratuita y envía un texto de registro que evaluaremos para asignarte una clasificación para que puedas empezar a escribir. Decide qué encargos quieres redactar y cuándo solicitar el pago del importe que te corresponda, ¿ya? Y acá te dicen los pasos. Paso número 1, registrarse como autor totalmente gratis, enviar texto de registro, esperar a que te asignemos una clasificación, rellenar perfil de autor, escribir y ganar dinero. Esos son los 5 pasos para comenzar a trabajar acá en TechBroker. Y acá nos dice un encargo para cada autor. Esto también es interesante. Tanto si eres principiante como si eres un profesional en la redacción, TechBroker tiene encargo perfecto para ti. Decide tú mismo si seleccionas una de las Open Order, una exclusiva Direct Order o un cliente con el que ya hayas trabajado o si quieres formar parte de un equipo de autores ideado para la redacción de un proyecto de gran volumen. Y acá te dice más o menos de qué se tratan lo que es Open Order, Direct Order y Theme Order. Por ejemplo, en la primera puedes elegir entre miles de encargos en función a tu clasificación. Lo que ganes depende del precio por palabra que se corresponda a tu nivel de calidad, el cual siempre puedes mejorar. Y recomendado para autores que quieran flexibilidad a la hora de redactar, para elegir los encargos que quieran redactar cuando tengan tiempo y les apetezca, ¿ya? Y luego está la otra opción. Bueno, todo esto tú lo puedes ir leyendo con calma para no alargarme tanto en una sola plataforma, pero básicamente acá en TechBroker lo que piden o lo que la plataforma piden es que sean textos en español, ¿vale? Acá prácticamente te puedes registrar sea del país que sea y te van a pagar por PayPal. Ahora, la siguiente plataforma que tenemos acá, que se llama Scripted, es muy similar. Te vas a registrar, te van a pagar por los artículos que veas. Por ejemplo, acá dice pago competitivo, escribe lo que sabes. Scripted tiene cliente en 37 industrias. Bueno, todo esto lo puedes ir viendo con calma. Pero eso sí que acá en Scripted, a diferencia de la página anterior, te van a pedir que los artículos sean en inglés y solamente están admitiendo usuarios para países de Estados Unidos, ¿ya? Pero tranquilos que en este caso lo que puedes hacer es simplemente registrarte con un VPN si quieres y en caso de que te pidan alguna dirección o registro y para sacar una dirección de Estados Unidos puedes usar la plataforma que por acá la tengo, espérenme un poquito, y la tenemos acá, randomlist.com, ¿ya? Desde acá simplemente vas a donde dice generar una dirección, te van a dar un código postal y acá puedes sacar direcciones, en este caso una dirección de California, de Canadá, de Florida, de Nueva York, ahí tú eliges, ¿ya?
Y simplemente así ya tienes datos de dirección, con código postal, etcétera. Eso es en caso de que quieras trabajar con esta plataforma, porque acá te van a pedir textos en inglés. Y si no sabes inglés, no importa, porque con el método que te voy a utilizar, a mostrar mejor dicho, es solo copiar y pegar. Bien, entonces mi recomendación es que por lo menos envíe el registro en las dos, así vas a tener el doble de posibilidades de que te acepten. Si te aceptan en las dos, de lujo. Si no, por lo menos que te acepten en una, pues ya vas a estar ganando dinero, ¿ya? Y ahora, cuando te estás registrando, lógicamente te van a aparecer segmentos, ¿ya? O sea, más o menos las temáticas en las que te interesa, los temas en los que eres bueno escribiendo y todo eso. Ahora, por darte un ejemplo, imagínate que ya estás en TechBroker y acá te interesa, no sé, te piden un artículo sobre negocios o sobre salud o sobre deporte, lo que sea. Entonces lo que tú vas a hacer es ir a la página que te estoy mostrando acá, que se llama Google Noticias o Google News, y acá te van a aparecer prácticamente las noticias más relevantes, ¿ya? Acá si tú bajas un poquito, la puedes seleccionar, ya sean noticias de tu país. Bueno, acá puedes elegir el país donde quieres que te aparezcan las noticias, ¿ya? Pero bueno, si estás en el habla hispana, pues elige, no sé, España, Chile, cualquier artículo que esté en español. Y te van a aparecer las noticias más relevantes. Y acá tú puedes seleccionar, por ejemplo, por darte un ejemplo, te están pidiendo un artículo con respecto a negocios, vas acá en negocios y acá te van a aparecer diferentes artículos de negocio, ¿ya? Entonces tú prácticamente puedes elegir el que quieras. Estos son los artículos más relevantes que están bien redactados. Por ejemplo, elige el primero, los coletazos, bla bla bla. Ahí tú vas viendo más o menos un artículo que te piden de acuerdo a la temática que te están exigiendo, ¿ya? Y por eso es que desde Google Noticias puedes buscar artículos bastante similares. Y bueno, acá te aparece el artículo en cuestión. Voy a esperar que cargue la página. Bueno, este artículo en sí, voy a ver si es uno que me pueda servir o no, porque me parece que tiene muy poco texto, ¿ya? Prácticamente no tiene texto, así que este artículo no me estaría sirviendo. Voy a cerrarlo, voy a buscar otro. Vamos a ver si me sirve. Veamos este. Bueno, este es un artículo que ya tiene más texto, ¿ya? Entonces, este es un artículo que me serviría. Por darte un ejemplo, lo único que haría yo sería copiar el artículo. Lógicamente no vamos a enviar el artículo copiado, ¿ya? Pero lo que vamos a hacer es copiarlo. Y ahora vamos a utilizar esta página que tenemos acá, que se llama spinbot.com, como están viendo acá, spinbot.com. Y este es el bot que nos va a prácticamente reescribir el artículo, y entonces va a hacer todo el trabajo por nosotros. Simplemente acá nosotros pegaríamos el texto del artículo, acá resolvemos este captcha. Voy a ver si me quiere permitir resolverlo. Ahí me sale, me dice autos, seleccionamos los autos, verificamos y ahora le damos clic al botón Go. Así de simple funciona. Y como puedes ver, ya me reescribió todo el artículo. Entonces prácticamente no va a ser igual al artículo que copié y pegué, ¿ya? En este caso acá está, mira, si traduzco al español, me dicen, este es el texto para reescribir, tú lo pegas arriba y acá abajo tienes el texto ya reescrito. Y este es el texto lógicamente que vas a copiar y vas a pegar y enviar, ¿ya? Básicamente así funciona. Vas a buscar los textos, los artículos prácticamente ya creados en la página de Google Noticias y luego con el bot vas a reescribir el artículo, ¿ya? En la página lógicamente de Spinbot. Y así vas a enviar los textos acá. Ahora, en caso de que te acepten en la plataforma Randomly, no, me estoy confundiendo. Ahora que te acepten en la plataforma que tenemos acá llamada Scripted, recuerda que como les dije acá nos van a pedir textos en inglés. Entonces, si te llegas a registrar, si te aceptaron el registro usando un VPN o las direcciones que te dije ya que puedes encontrar en la plataforma que te comenté y te aceptaron, ¿cómo buscas textos en inglés? Simplemente desde acá mismo en Google Noticias, ¿ya? Acá lo único que vas a hacer es cambiar el país. Vas a ir acá, vas a dar clic acá donde dice Estados Unidos, actualizar. Y desde acá ya puedes buscar los artículos de ese país. Por ejemplo, negocios, para seguir la misma temática, vas acá.
Y vamos a ver, mira, acá dice Estados Unidos. Bien, entonces acá vamos a encontrar alguna noticia. Bueno, me parecía que antes veía artículos que estaban redactados en inglés, pero si no, no pasa nada, que podemos incluso usar hasta el traductor, ¿ya? Pero bien, déjenme ver algo antes y seguimos, que tengo una duda con respecto a esto. Bien, acá estaba mi duda, ya, es que no, usando el traductor, lógicamente no iba a ser un texto bien redactado, ¿cierto? Entonces, cuando hicimos el cambio de país, acá nosotros vamos a buscar lo que es inglés. Inglés Estados Unidos. Esta es la que tenemos que elegir. English Unstated. Actualizamos. Bien, y ahora sí, como puedes ver, acá vamos a encontrar los textos en inglés, ¿ya? Entonces ahora acá igual elegiríamos la temática, ya sea negocios, tecnología, tú ahí eliges de acuerdo a los temas que te estén pidiendo o solicitando las plataformas. Y lo mismo, entras en un artículo, vas a ir al artículo en sí, vas a copiar todo el texto y lo vas a reescribir en la plataforma que te comenté, que se llama Spinboard. Y luego de esa forma pues ya envías los textos. Si quieres trabajarlo un poquito más, en caso de que tengas tiempo, si quieres hacerle algún toque personal al artículo, lo puedes hacer. Mientras mejor sea el artículo, pues más dinero también vas a ganar, ¿ya? Y tu calificación también va a ir aumentando. Pero prácticamente es lo mismo, ¿ya? Acá vas a ir copiando los artículos. Trata de siempre elegir artículos que tengan bastante texto, porque eso también te va a jugar a favor, ¿ya? Si ves que son artículos con texto muy cortito, pues intenta buscar otro tipo de textos o artículos. Y así es la estrategia, como les decía, ¿ya? Entonces prácticamente es copiar y pegar, y para eso vamos a utilizar estas dos páginas, TechBroker y Scripted. En esta plataforma me parece que no pagan por PayPal, sí por transferencia bancaria, ¿ya? Pero el tema es que, según lo que investigué, están solicitando solamente texto en inglés y las personas que aceptan son de Estados Unidos. En todo caso, le puedes dar acá en empezar ya. Mira, das clic en conviértete en escritor. Get started. Y bueno, acá colocarías tu nombre, apellido, correo electrónico, número, password y le das a crear cuenta. Pero mira, de todas formas intenta crearlo así, ya, sin VPN. Y en caso de que no te permitan el registro, pues intenta usar el VPN y generar la dirección de Estados Unidos y todo eso, ya, así que te la piden. Aunque parece que tampoco te están pidiendo dirección, ¿vale? Porque hay veces, yo lo que vi de que la pedían de Estados Unidos eran las preguntas frecuentes, pero a veces se suele cambiar y se suelen ampliar a más países, ¿ya? Y en caso de que no te funcione esa, pues ya tienes la otra alternativa, que es TechBroker, y con esa te vas a la segura, ¿vale? Pero bien, un método, como les dije, para copiar y pegar, simplemente elegir buenos artículos de acuerdo a la temática que le exigen, reescribirlos y luego enviarlos. Y la verdad que acá hay personas que pueden ganar un sueldo o un ingreso extra, incluso personas que se dedican al 100% a reescribir artículos, o mejor dicho, mandar artículos, y se hacen hasta un sueldo mensual, ¿ya? $1000, 1500, 700, no lo sé. Pero bueno, todo depende de tu trabajo. Lógicamente igual tienes que trabajar, aunque el método sea sencillo, pero tienes que dedicar aunque sea un poquito de tiempo. Y es un método más que te traigo por si quieres aplicarlo o no. Si tienes alguna duda, consulta o aporte, como siempre la puedes dejar en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal y participar en el sorteo de los $10 si te interesa. Bien amigos, nos estamos viendo en los próximos videos. Deja un like y hasta la próxima. Adiós.